Hola, los saluda el pastor Armando Santa Cruz. Bienvenidos a la Escuela Dominical en línea. Hi, my name is Marta Trujillo. I am your teacher. Welcome to Online Sunday School. La lección de hoy se llama Recalculando. Today's lesson is called Recalculating. El objetivo de la lección es comprender que el arrepentimiento va más allá de los sentimientos. The goal of the lesson is to understand that repentance goes beyond feelings. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, venimos ante ti, reconociendo que solo a través de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hemos encontrado tu maravillosa misericordia. Heavenly Father, in the name of our Savior and Lord Jesus Christ, we come before you, recognizing that only through your beloved Son, our Lord Jesus Christ, we have found your wonderful mercy. Queremos agradecerte, Padre, porque sabemos que eres fiel y justo, y por medio de Jesús nos perdonaste todos nuestros pecados, por lo que encontramos momentos de refrigerio en ti, amado Padre, porque eres clemente y compasivo. We want to thank you, Father, because we know that you are faithful and just, and through Jesus you forgave us all our sins, and so we found times of refreshing in you, beloved Father, for you are gracious and compassionate. Gracias, Padre, por tu paciencia hacia nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos nos arrepintamos, porque eres lento para la ira y abundante en amor, porque quieres que vivamos. Thank you, Father, for your patience towards us, not wanting anyone to perish, but for everyone to come to repentance, because you are slow to anger and abounding in love, because you want us to live. Gracias, Padre, por el don del Espíritu Santo, a través del cual expresas tus pensamientos y por el cual nos haces conocer tus enseñanzas. Thank you, Father, for the gift of the Holy Spirit through whom you put out your thoughts and through whom you make us known your teachings. A ti pertenece todo honor, toda gloria, toda alabanza y todo poder por los siglos de los siglos. Amén. To you belongs all honor and glory and praise and power forever and ever. Amen. Reflexionemos acerca de lo siguiente. ¿Has escuchado tu GPS decir recalculando? En la actualidad, médicos, científicos, granjeros, soldados, pilotos, excursionistas, conductores de reparto, marineros, pescadores, despachadores, atletas y personas de muchos otros ámbitos de la vida utilizan sistemas GPS de manera que su trabajo sea más productivo, seguro y fácil. Los sistemas de navegación GPS se utilizan para ubicar direcciones y proporcionar direcciones a destinos finales. Recalcular es una palabra que usa el GPS para hacernos saber que nos hemos desviado de la ruta original. Si no hacemos un giro correcto cuando vamos a algún lado, el GPS seguirá repitiendo esta palabra una y otra vez hasta que cambiemos de dirección, detengamos la navegación del sistema o lo silenciemos. Dios siempre ha querido que vengamos a Él porque los pensamientos que Él tiene hacia nosotros son pensamientos de paz y no de maldad, para darnos un futuro y una esperanza. Por medio de Jesús podemos encontrar nuestro camino de regreso a Dios, pero esa es nuestra elección. Al igual que con el GPS, podemos cambiar de dirección,
detener la navegación del sistema o silenciarlo por completo. Esa es nuestra elección. Veamos qué dice Lucas capítulo 3 versículos del 1 al 6. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Cuántos hechos refiere Lucas para establecer cuándo comenzó el ministerio de Juan el Bautista? Menciona el imperio de Tiberio César, a Poncio Pilato, gobernador de Judea, a Herodes tetrarca de Galilea, a Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y a Lisanias tetrarca de Abilinia. Anás era hijo de Sed, y fue designado sumo sacerdote entre los años 6 y 15 después de Cristo por el romano Quirinios, hasta que el procurador romano Valerius Gratus, el que después dejaría su cargo a manos de Poncio Pilato, le quitó su puesto para más tarde concederlo a Caifás. Caifás era sumo sacerdote judío de la secta de los saduceos. Pruebas de que las cosas son ciertísimas. En noviembre de 1990, unos hombres que trabajaban en un parque y una carretera a 1 kilómetro al sur de la ciudad vieja de Jerusalén hicieron un descubrimiento fascinante cuando un tractor hundió de manera inadvertida el techo de una antigua cueva funeraria. Se comprobó que toda aquella zona había sido un gran cementerio desde el siglo I antes de nuestra era hasta el siglo I de nuestra era. Y lo que los arqueólogos encontraron en el interior de la cámara fue realmente asombroso. En la cueva había 12 urnas con huesos de difuntos que habían sido colocados allí después de haber yacido en tumbas alrededor de un año y de haberse descompuesto su carne. Grabado en uno de los lados de una urna espléndidamente tallada, una de las más bellas encontradas hasta la fecha, se le dio el nombre de José, hijo de Caifás. Imaginemos por un momento que no tenemos calendario y queremos establecer la fecha de un suceso. El suceso nos ayuda a establecer la fecha. Veamos algunos ejemplos. Tsunami considerado el más fuerte del mundo que golpeó la costa de Aonan, Tailandia. Sucedió en el año 2004. El terremoto que tuvo lugar en Valdivia, Chile, con una magnitud de 9,5, siendo el más potente registrado instrumentalmente en la historia de la humanidad. Sucedió en el año de 1960. La peste negra, que sigue siendo considerada una de las peores pandemias de la historia. Golpeó a Europa y Asia a mediados del siglo XIII. Estos eventos nos dan una clara noción de la fecha en que ocurrieron, porque marcaron un momento de la historia.
Lucas sitúa el ministerio de Juan el Bautista en un contexto histórico. En el versículo primero, Lucas presenta a 4 hombres que desempeñarán un papel importante en la crucifixión de Jesús: Poncio Pilato, Herodes, Anás y Caifás. También presenta a 3 funcionarios, Tiberio, Felipe y Lisania, que sirven solo para establecer la fecha del comienzo del ministerio de Juan. El año 15 del reinado de Tiberio César proporciona una pista sobre la fecha del inicio del ministerio de Juan. Tiberio se convirtió en corregente con su padre Augusto en el año 11 o 12 después de Cristo y asumió el poder total tras la muerte de su padre en el año 14 después de Cristo. Pero no está claro si el año 15 se remonta a una fecha anterior o posterior. En el versículo 2b dice: Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Lucas mencionó al emperador Tiberio, el hombre más poderoso del mundo, y otras figuras políticas y religiosas. Sin embargo, la palabra de Dios no vino al emperador Tiberio. Tampoco vino a Caifás, el único sacerdote que podía entrar en la presencia de Dios en el lugar santísimo. En cambio, la palabra de Dios vino a Juan. Debido a todos los nombres mencionados aquí, sabemos que estos eventos ocurren en algún momento entre el año 27 y 28 después de Cristo. Además de fijar la fecha, Lucas incluye esos nombres para mostrar qué tan lejos había caído Israel. Políticamente, los judíos estaban bajo el dominio de extranjeros y las autoridades romanas habían puesto ilegalmente a Anás y Caifás en sus puestos. Pero ahora un profeta es enviado para decirle a la gente que regrese a Dios. En una frase común de llamamiento de los profetas del Antiguo Testamento, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan el Bautista fue el último de los profetas del Antiguo Pacto. Su ropa, espíritu y papel preparatorio fueron los de Elías. Jesús lo puso entre los hombres más grandes de toda la historia. En los versículos del 3 al 6 dice que Juan fue predicando el bautismo de arrepentimiento para remisión de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. El bautismo de Juan requiere arrepentimiento y bautiza para el perdón de los pecados. De esta manera se cumple la profecía del ángel de que Juan dará conocimiento de salvación a su pueblo mediante la remisión de sus pecados. La comprensión popular del término arrepentimiento es apartarse del pecado. Lamentar el pecado y apartarse de él está relacionado con el arrepentimiento, pero este no es el significado preciso de la palabra. En la Biblia, la palabra arrepentirse significa cambiar de opinión, cambiar de dirección. La Biblia también nos dice que el verdadero arrepentimiento resultará en un cambio de manera de actuar. Pablo declara: prediqué que se arrepintieran y se volvieran a Dios y demostraran su arrepentimiento con sus obras. La definición bíblica completa de arrepentimiento va más allá de los sentimientos. En resumen, significa volver a Dios. Para poder captar este concepto, es fundamental comprender que somos espíritu, alma y cuerpo.
El cuerpo es la parte de nosotros que podemos ver. Nuestra alma es quienes somos e involucra la mente, la voluntad, las emociones, la conciencia, la personalidad, etc. Pero la parte espiritual de nosotros es un asunto diferente. En Juan capítulo 3 versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu. Dios se comunica con nosotros a través del Espíritu, porque Dios es Espíritu. Toda la vida y el poder de Dios fluyen a través de nuestro espíritu. La única forma de discernir qué es la verdad espiritual es a través de la palabra de Dios. Juan capítulo 6 versículo 63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si queremos saber cuáles son esas palabras, debemos ir a la palabra de Dios. Santiago capítulo 1 versículos del 23 al 25 dice: porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es como un hombre que observa su rostro natural en un espejo, porque se observa a sí mismo, se va e inmediatamente olvida qué tipo de hombre era. Pero el que mira en la perfecta ley de la libertad, la palabra de Dios, y continúa en ella, y no es un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, éste será bendecido en lo que hace. Este pasaje compara la Biblia con un espejo en el que nos miramos para ver cómo somos en espíritu. No podemos ver nuestro rostro con nuestros ojos. Lo que vemos es el reflejo de nuestro rostro en el espejo, y confiamos en que ese reflejo muestra cómo se ve nuestro rostro. Asimismo, la palabra de Dios es el reflejo perfecto de lo que es la verdad espiritual. El arrepentimiento que se pide a lo largo de la Biblia es un llamado a una entrega incondicional a Dios, absoluta y definitiva. Aunque incluye dolor y remordimiento, es más que eso. El arrepentirse es cambiar completamente de dirección, un giro de 180 grados hacia Dios. Cuando desconocemos a Dios, vivimos de acuerdo a todo aquello que hemos almacenado en nuestra alma y en la mayoría de los casos ni siquiera nos preocupamos por saber cómo luce nuestro espíritu. Vivimos completamente separados de Dios. Funcionamos a partir de lo que nos dicta el alma y el cuerpo. Cuando nos arrepentimos, reconocemos a Dios como al único Dios verdadero. Cambiamos de dirección y encaminamos todo nuestro ser hacia Dios. Entonces empezamos a buscar en la palabra el reflejo de nuestro espíritu, deseando ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría y entendimiento espiritual. Tengamos presente que la Biblia nos enseña que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
Pero los que hemos retornado al único Dios verdadero, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, estando en espera de estas cosas, procuremos con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz, entendiendo que la paciencia de nuestro Señor es para la salvación. No ignoremos ni apaguemos nuestro GPS espiritual. Tiempo de reflexión personal. Time for personal reflection. ¿Cómo crees que el Espíritu actúa en nosotros? How do you think the Spirit works in us? ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? What is true regret? Si quieres cambiar de vida, ¿esto implica un cambio de pensamiento? If you want to change your life, does this imply a change of thought? ¿El arrepentimiento es lo mismo que la salvación? Is repentance the same as salvation? ¿Cuál es la diferencia entre espíritu y alma? What is the difference between spirit and soul?